¿Por qué este tema? Fundamentalmente porque apareció primero en esa mini encuesta que yo propuse, subí a Facebook, y de entre los temas más votados, este fue el más votado de todos, el tema de estas cuestiones de cielo, infierno. Fue el que más interés suscitó, aparentemente. Entonces, bueno, por eso lo estoy tomando, estamos iniciando este primer desayuno, va a consistir más que nada en preguntarnos juntos cosas y presentar algunas breves definiciones, nada más que eso. Va a ser un disparador, en este primer encuentro, no esperen entonces, ustedes debatan, pregunten lo que quieran, no esperen, digamos, respuestas ni contenidos en ese sentido, sino disparadores. Vamos a ir recorriendo algunas caricaturas, algunas cuestiones controvertidas, para ir presentando el tema que, Dios mediante, yo lo pienso presentar en 8 desayunos, pero también depende de ustedes qué tan largo, qué tan corto se extienda este itinerario. Así que lo primero que tenemos que decir, si no entró nadie más, ¿no? Es que, a ver si coinciden conmigo, ¿no? Tal vez esta parte de nuestro credo sea tal vez la que está más cargada de caricaturas, de incomprensiones. Uno reza, en el credo, tanto largo como el corto, ustedes saben, tienen las dos partes, digamos, que se refiere a estas realidades últimas. A la mitad, cuando dice, después de la ascensión de Cristo, dice que va a volver a juzgar a vivos y muertos en gloria, y que el reino que va a establecer no tiene fin. Eso a la mitad de los dos credos más o menos dice lo mismo, ¿no? El credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, largo que se reza en las solemnidades, en las ocasiones, en los tiempos fuertes. Y después, al final, la confesión de fe en la resurrección y la vida eterna. Estos son los contenidos que la Iglesia proclama que pertenecen después voy a presentar la palabrita, a todo lo que son las últimas realidades, tanto del hombre como de la comunidad y del mundo. Me estoy refiriendo concretamente a temas como el juicio, el cielo, el infierno, el apocalipsis, o sea, la segunda venida, la manifestación de Cristo, todos temas que, como les digo, están referidos, están ya confesados en el credo. Y bueno, es, yo creo, la parte del credo que más perplejidades desata. Rechazos también, tanto sea de creyentes como de no creyentes, ¿no? Burlas de parte de no creyentes, muchos que se consideran personas formadas, cultas, con una visión moderna del mundo, rechazan, bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero temas como el infierno o el mismo cielo. Muchos dicen, bueno, esto es más una cuestión para consolar. El cielo es como una especie de consuelo que inventó la Iglesia, ¿no? Para que nosotros nos banquemos, ya vamos a ver más la acusación concreta de Marx, o para aterrorizarnos, el infierno como una especie de terror que nos meten para que seamos obedientes y cumplamos todos los mandamientos, ¿no? Son todos estos, digamos, las cuestiones que se suscitan, no solamente en no creyentes, entre los creyentes también, ¿no? Y les parece a muchos, por ejemplo, a mí me comentaban, ¿no? En charlas de catequesis, ¿no? Padres que se quejaban y decían, todavía nos vienen a hablar a nosotros del infierno, o sea, como diciendo, la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? Por eso también el título de la charla, ¿no? Este ciclo de charlas, ¿tiene sentido todavía hablar del cielo y del infierno? No hay que modernizarse, no hay que
cambiar de imágenes y abandonar todas estas concepciones obsoletas, perimidas, ¿no? Así que justamente lo que pretendo hacer hoy, al presentar este itinerario de charlas, es empezar a preguntarnos por estas falsas imágenes, por estas caricaturas que tenemos, y ver si de alguna manera no nos sentimos reflejados también nosotros en estas caricaturas, o si fuimos partícipes, protagonistas de algún debate donde se nos echaba en cara tal o cual cosa, ¿no? Entonces, por un lado, creo que está bueno, primero, para purificar nuestras caricaturas, ¿no? Porque tal vez, ojalá que sea así, podamos desprendernos de falsas imágenes que nosotros mismos tenemos y que la Iglesia no proclama. Imágenes a lo mejor heredadas o de alguna concepción demasiado literal o un catecismo aprendido demasiado de memoria. Entonces, primero purificar nuestras propias concepciones, ver realmente qué es lo que la Iglesia está proponiendo cuando propone estas realidades últimas. Repito, ¿no? Estamos hablando de el juicio final, el purgatorio, el infierno, el cielo, la resurrección. Entonces, lo primero entonces es purificarnos para después poder dar mejor una imagen verdadera de aquello que la Iglesia cree y despejar también a veces burlas o perplejidades que los no creyentes tienen, que tal vez estén rechazando cosas que la Iglesia nunca propone. Y eso pasa muy, muy seguido. Se burlan y rechazan cosas que jamás la Iglesia ha propuesto para creer, ¿no? Entonces, aunque la persona siga siendo no creyente, por lo menos anunciarle cuál es el verdadero rostro del Evangelio, no sus caricaturas, ¿no? De manera que, bueno, si no hay, mientras tanto, ustedes vayan opinando, yo voy a tratar de ir saltando, si me permiten, un poco de Facebook a YouTube, porque acá prendí la computadora y todo, pero no puedo entrar en el YouTube. Vamos a ver si lo logro. Lo que pasa es que no tengo el link, pero bueno, vamos a ir saltando y ir tratando de ver los comentarios de ustedes. Lo primero, el primer tema que vamos a tocar, Dios mediante el jueves que viene, pero ahora vamos a ir presentándolos a modo de caricaturas, a modo de preguntas, a modo de, si quieren, discursos distorsionados que yo a propósito, voy a proponer para ver si se sienten identificados. Entonces, que esto quede claro. Yo ahora, en este encuentro que estamos teniendo, no pretendo enseñar lo que dice la Iglesia. Lo que pretendo es provocar. Lo que pretendo es mostrar imágenes que muchas veces se cree, se sostiene respecto de estas diferentes realidades. Entonces, vamos a ponernos un poco en la mente, en el corazón de aquellos que sostienen estas cosas, pero repito, lo voy a hacer a modo de provocación, a modo de pregunta. En este momento no vamos a reflexionar, por lo menos no yo. Ustedes sean libres de participar como quieran, por supuesto. Esta primera, entonces, este primer paso es presentar estas diferentes cosas a modo de, repito, provocación, caricatura. Lo primero entonces es, ¿qué pasa al concluir nuestra vida, ¿no? nuestra vida terrenal? Y imaginarnos, por ejemplo, que al final de nuestra vida hay un juez, Dios como juez al que está bien tenerle miedo, al que el que va a dictar un veredicto inapelable y que en el fondo lo que va a hacer es pesar en una balanza
todos nuestros actos buenos y nuestros actos malos, y ver dónde se inclina ese fiel de la balanza para ver si nos vamos al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, la cuestión sería ver si a lo largo de nuestra vida hacemos suficiente mérito como para poder ir al cielo, porque, como les digo, la Biblia muestra un Dios al que es inevitable tenerle miedo, un Dios que es extremadamente exigente y que no olvida nuestras faltas, nuestros pecados. Todos los tiene en cuenta. Entonces es un juez del cual no podemos ocultarnos. Un juez que observa nuestros actos, sondea nuestros pensamientos y que nada se le escapa. Y que va sumando en su columna de debe todas nuestras faltas, ¿no? Y al final, como digo, ese juicio que tenemos un momento de juicio personal, esto sí es fe de la iglesia, ¿no? Nos enfrentamos al final de nuestra vida con un juicio, pero ya vamos a hablar de eso. En este momento, que quede claro, entonces estoy como parodiando ciertas visiones. Decíamos que este juicio lo que va a consistir es que Dios, como esa imagen, esa estatua de la justicia con ciega y con la balanza, lo que va a hacer es pesar nuestros pecados y nuestras virtudes y ver qué es lo que pesa más. Y según lo que pese más, nuestro destino es el cielo o es el infierno. ¿Sí? Y bueno, y ver justamente eso, ¿no? El infierno como un castigo que nos impone Dios y el cielo como un premio que nos otorga Dios por nuestras buenas acciones, ¿no? Bueno, también me gustaría, en la medida de este recorrido, ver qué les suscita a ustedes esto, ¿no? Si se sienten identificados con este discurso que, repito, es paródico, ¿no? Trato de, digamos, agitar un poquito el avispero, ¿no? Entonces, mientras ustedes van procesando despacito esto, yo voy tirando esas imágenes para ver qué tan identificados se sienten ustedes con esas imágenes. Como digo, cada una de estas va después a consistir en un desayuno donde vamos a tratar de esclarecer juntos cuál es la verdadera enseñanza de la Iglesia y no este contenido de parodia, ¿no? Es interesante también, por ejemplo, el tema del purgatorio, que sería nuestra siguiente charla. Siempre ustedes van a ser los que pongan los tiempos. Pero el purgatorio es como una especie de infierno light, ¿no? Siempre rezamos por las almas del purgatorio, pedimos por las almas del purgatorio, por supuesto, eso está muy bien, esto no estoy parodiando nada, pero ¿cómo nos imaginamos el purgatorio? Como una especie de infierno, pero más atenuado. Una especie de lugar intermedio donde lo que sufrimos es una especie de versión, como digo, light, más suave del infierno, pero infierno al fin. O tal vez como una sala de espera, donde tenemos que esperar pacientemente a el veredicto final de Dios, que todavía no ha sido dado. De manera que, bueno, ¿cuál es nuestro destino final? Es esperar ahí, en esa especie de antesala, a ver, nerviosos, cuál es nuestro destino final, y por eso los rezos que nos sirven para ayudar que nuestro destino final sea bueno, por ejemplo, ¿no? Repito, preguntas provocativas. O tal vez una especie de etapa temporaria donde Dios hace lo mismo que en el infierno, pero temporalmente. Nos castiga durante un cierto lapso de tiempo y después nos larga, digamos, ¿no? Todas, una vez que cree cumplida digamos, aquellas penas que merecimos sufrir, tienen un lapso, una fecha de vencimiento y después ya nos sentimos libres, ¿no? Por ejemplo. De manera que, bueno, no sé si hay comentarios, yo no quiero dejar pasar esto. Miren, a ver,
Moni pregunta qué es sí, es el Sheol. Sí, está bien, no sé si se escribe así. Sí, Sheol, Moni, mi señora pregunta, ¿qué es el Sheol? El Sheol, en ese sentido, sí, aparece en el Antiguo Testamento como un lugar, es una idea del Antiguo Testamento donde los muertos que descendían y estaban en oscuridad, estaban en tinieblas, estaban en silencio. Estoy saliéndome un poquito ahora de la parodia para contestar, ¿no? Pero no tiene ningún, no estamos, como digo siempre, esto no es un programa y esto es una clase y ustedes no se van a recibir de nada, estamos charlando. De manera que si saltamos a preguntas de este estilo, saltamos, no hay ningún problema. Como decía, es el lugar donde se supone tiene una evolución, pero donde los justos, hombres y mujeres justos del Antiguo Testamento, esperan la redención de Cristo. Sheol es un lugar de oscuridad, es un lugar de ausencia, pero donde también poco a poco, a lo largo del Antiguo Testamento, se va a ver que Dios actúa. Y Dios de alguna manera va a redimir. Ya aparece esa esperanza en el Antiguo Testamento. Por eso es el Sheol. No es igual que el infierno cristiano. Es como un lugar de espera donde se aguarda la redención que después la va a traer Cristo, ¿no? Belén dice, no es ese mi Dios me juzga en mi amor, en el amor, por supuesto, por eso estoy provocando. Por supuesto, y está muy bien, Belén, que te distancies de estas cosas, y de eso se trata, de que cada uno o se escandalice o se identifique con estas cosas que estoy diciendo. De eso se trata este primer desayuno. Escandalizar, provocar y a lo mejor de vez en cuando decir, ¿cómo? ¿No es así? De manera que sí, totalmente de acuerdo, Belén. Esa es una de las reacciones que esperaba cuando compartí esto. Es al estilo, digamos, de una invitación para entrar en estos temas y reflexionar. Gracias, Belén. Acá Iván dice, ¿cómo transcurre el tiempo en el cielo, el purgatorio y el infierno? Bueno, interesante pregunta. Por supuesto, después vamos a volver sobre eso, pero Iván con su mente científica pregunta. A ver, los seres humanos, somos seres temporales. Somos seres que no podemos, no somos como los ángeles que vivimos de otra manera. Nosotros estamos sometidos a la entropía, es decir, a la gradual decadencia, el tiempo corre para nosotros, mientras estamos en esta vida, un tiempo biológico, incluso el tiempo físico. Bueno, es largo hablar sobre todo lo que descubrió Einstein respecto al tiempo, pero lo que sí podemos decir es que no podemos entendernos nosotros sin tiempo, algún tipo de tiempo, porque si no, no seríamos seres humanos, seríamos ángeles o Dios mismo. Entonces, algún tipo de cronología va a haber, no sabemos cuál. Esto lo adelanto simplemente. No podemos entendernos sin un cierto devenir de un antes y un después. Algo que la eternidad solo le corresponde a Dios. Es el único que posee todos los instantes a la vez desde su eternidad. Nosotros somos seres que tenemos que ir viviendo las cosas sucesivamente. Después vamos a ver, por ejemplo, que el purgatorio es un proceso. Y el cielo y el infierno también lo vamos a ver, que también hay una cierta temporalidad, para decirlo. Después vamos a hablar de eso, pero un poco contestando la pregunta, sí, transcurre de alguna manera, pero mucho no podemos decir. Una cosa que podemos adelantar es que después vamos a repetir ahora, es que de este tema, de los cuales nos vamos a referir tantas charlas, tantos encuentros, es del tema que menos la Iglesia ha proclamado. Es aquello que la Iglesia admite mayor ignorancia, porque es algo que pertenece a nuestro futuro. Aún no lo hemos experimentado como podemos haber experimentado, por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo o la encarnación en la Eucaristía. Esto tiene que ver con el futuro, un futuro que todavía la Iglesia lo vive en germen, pero es un gran misterio y por eso la Iglesia se ha pronunciado ciertamente
pero es el sector del credo que más silencio aguanta. Mónica pregunta, está preguntera, claro, porque en realidad sabe que estoy acá pedaleando, entonces está tratando de ayudar preguntando las cosas que pasan por su cabecita. A ver, dice, ¿todos tenemos que pasar por el purgatorio? Bueno, o hay almas que van directamente al cielo. Bueno, lo que creemos nosotros, sigo apartándome para anticipar esta especie de ping-pong, es que aquellos que mueren en gracia van directamente al cielo. Es decir, ¿qué quiere decir en gracia? Aquellos que murieron estando en plena comunión con Dios, aquellos que murieron sin tener pecados veniales que expiar, o sea, que purificar. Es decir, aquellos que mueren después de haber confesado sus pecados plenamente, reciben la absolución, aquellos que están en plena gracia, los santos, por ejemplo. Creemos que los santos, aunque la Iglesia no se ha pronunciado al respecto, van directamente al cielo porque murieron en plena comunión con Dios. O sea, es una posibilidad real el morir e ir a la plena comunión con Dios. Es una posibilidad real no tener que pasar por el purgatorio. Eso es lo que por lo menos sabemos. Eran los egipcios que hablaban también de la balanza, pero creo que pesaban las vísceras. Yo lo que sé es que los griegos hablaban de una cierta balanza, y también los hindúes con el karma, pero con un esquema totalmente diferente. Los griegos también hablaban de cierta peso de las buenas y las malas acciones al pasar por esa especie de trance que es descender al Hades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si corresponde más adelante hablar de una balanza para nosotros, ¿no? Más allá de que estén tanto en el karma como en las visiones griegas, esta visión de contrapesar los malos y los buenos, las malas y las buenas obras. Vamos a ver, tal vez sí, tal vez no, si corresponde tener esta visión cuando hablamos de la fe cristiana. Pero bueno, agradezco infinitamente todas estas preguntas que vienen porque, como digo siempre, no me gusta hablar solo, no me gusta tener que estar monologando. Esto es una charla y por eso le doy bienvenida a todas las preguntas. Marta dice, hace poco tiempo se dijo que el purgatorio no existía. No, Marta, lo que se decía es que el limbo, no el purgatorio, es otra cosa diferente. Lo que dijo en su momento Ratzinger, después se publicó un documento, es sobre el limbo como lugar donde van los niños, el limbo de los chicos de fe, y que se podía abandonar porque nunca había sido patrimonio de fe. No sé si se interrumpió un momento, pero sí, el purgatorio nunca se dijo al respecto. Lo que pasa es que a veces que se confunden los términos, pero es el limbo que nunca fue enseñanza de Iglesia y que algunas especulaciones por su parte decían que ahí iban los chicos que no habían sido bautizados. No tiene nada que ver con el purgatorio y la Iglesia desechó, digamos, oficialmente algo que nunca enseñó, pero que estuvo medio en el ambiente de algunos catecismos. El purgatorio siempre fue enseñanza oficial de la Iglesia. Después lo vamos a ver. Gracias por la pregunta, igual. En la religión judía, pregunta Marita, a ver, ¿qué tal, Marita? ¿Hay cielo e infierno? Bueno, sí, digamos, las visiones más ortodoxas, porque hay muchos tipos de judaísmo, pero la visión, digamos, más ortodoxa, la que, por ejemplo, sostenían los fariseos de la época de Jesús, sí, creían en un cielo que en realidad es la resurrección de los justos al final de los tiempos. Hasta ese momento, los judíos piadosos, como los fariseos, por ejemplo, creían justamente lo que preguntaba Mónica, en el Sheol, el lugar donde esperaban esos justos a la resurrección final. Una resurrección que iba a ser al final de los tiempos, cuando volviera Yahvé, Dios, a juzgar a todos, y ahí iban a resucitar todos, ¿sí?
Y el infierno sí, también, se llama Gehenna. Ellos creen, como digo, esta vertiente ortodoxa que estaba representada, por ejemplo, por los fariseos, también creen en este cielo como un lugar de, perdón, este infierno como un lugar de castigo que se va a encontrar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como la Gehenna. Sí, sí. Milagros pregunta, hace tiempo un sacerdote amigo me regaló el libro de María Sima. Sáquenos de aquí. Después de leerlo, es imposible no rezar por las almas del purgatorio. ¿Conocés, Claudio? Sí, lo conozco. Es unas visiones de las almas del purgatorio, donde después vamos a ver qué tipo de sufrimiento están padeciendo, ¿no? Como decía, cómo entendemos, ¿no? Cómo entender estas visiones que no son dogma de la Iglesia, pero dan que pensar, ¿no es cierto? Pero después vamos a ver, sí, sí. También es muy impactante leer el relato de los 3 días de purgatorio del Padre Pío. Sí, ese relato no lo conozco, soy sincero, pero hay muchas visiones sobre el purgatorio y sin duda, y estoy hablando, no ya aparté este discurso paródico para contestar y charlar con ustedes, sin duda hay que rezar por las almas del purgatorio porque la iglesia peregrina tiene que acompañar a esa iglesia en trance de purificación que está en el purgatorio, sin lugar a duda. Eso es una práctica que nunca hay que dejar. Vamos a adelantarlo, pero bueno, como decía, esto no es una clase, simplemente estoy presentando temas y estoy celebrando que ustedes puedan charlar conmigo sobre esto y, en fin, de una manera espontánea como lo están haciendo. Lo celebro mucho. Fer, mi amigo Fer, dice, ¿el cielo se va llenando a medida que la gente muere? Pregunta. ¿O todos llegamos juntos? ¿No está el cielo fuera del tiempo físico? ¿Tiene sentido entonces rezar por las almas del purgatorio? Bueno, muy buenas preguntas. Primero que nada, habíamos dicho antes que algún tipo de temporalidad hay. Respecto del cielo, está muy buena. Primero, el purgatorio no tiene que ver con el cielo. El purgatorio es una etapa previa, pero acá la pregunta es si realmente llegamos todos juntos o no. Y esto es muy interesante porque ¿qué es lo que estamos confesando cuando hablamos de la intercesión de los santos? Decir que nuestros seres queridos y los santos mismos que nosotros pedimos la intercesión. ¿Cómo podemos pedir la intercesión si el cielo sería un lugar donde todos fuéramos juntos simultáneamente en la resurrección final? ¿No están entonces nuestros seres queridos mediando por nosotros ya aquí? ¿No está su presencia en medio de nosotros acompañándonos en esta peregrinación? Y bueno, ahí habría que descubrir, después lo vamos a hablar, por supuesto, qué sentido tiene cuando la Iglesia habla de la comunión de los santos. Esa gran doctrina que es la comunión de los santos. La comunión de los santos es la comunión de las 3 iglesias. La iglesia peregrina, nosotros, la iglesia en trance de purificación, las almas del purgatorio, y la iglesia que ya está en el cielo, intercediendo por nosotros. Es decir, que si no creemos en esa temporalidad, entonces no podemos decir que nuestros muertos queridos y los santos están en medio de nosotros, porque lo siguiente que los santos verían es nuestra presencia al final de los tiempos. Ahí hay una paradoja muy linda, ¿no? que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar más largo y tendido de esto, pero empezar a proponer eso, ¿no? Que existe verdaderamente una comunión de los santos, que existe verdaderamente una comunión de los santos, y que esa comunión hace que esos muertos queridos, santos, parientes que tenemos en nuestra piedad privada, todo el derecho de decir que están acompañándonos, verdaderamente están presentes, aun cuando nosotros todavía no estemos muertos ni resucitados al final, ¿no? Da que pensar. Y la almas del purgatorio sí, tiene sentido, porque no tiene que ver tampoco con esto del cielo como una etapa intermedia.
el purgatorio, después lo vamos a volver a ver, es una etapa previa a esa comunión plena que es el cielo. Entonces, el purgatorio es un gesto por el cual la iglesia peregrina acompaña a esas almas que están en trance de purificación, acompaña en ese padecimiento. Entonces, sí, sin lugar a dudas tiene sentido rezar por las almas del purgatorio, que es una realidad actual, sin duda. Después vamos a ver que nos espera un destino final para todos y una recreación universal donde ya no va a haber infierno, donde ya no va a haber purgatorio, rijo, y donde el cielo va a ser otra cosa. Pero después vamos a hablar de eso. Dije esto de el infierno, me corrijo, porque después vamos a hablar del infierno, que ya vamos a proponer, creo que es la doctrina que más caricaturas y más controversias y más rechazo causa de todas. Así que me detuve, pisé el freno y después lo presentamos. Me gusta mucho que estén llegando tantas preguntas. Me siento muy acompañado, gracias. Belén pregunta, cuando acompañamos a morir, algunos experimentan ver una luz brillante y gente del otro lado. Sí. Esas son las famosas experiencias de tantos libros que hubo, bestsellers, ¿no? De la vida después de la muerte. Dejando una sana posibilidad, tenemos que decir algo. No existe gente que haya vuelto de la muerte excepto Cristo y los milagros que Cristo suscitó. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las experiencias clínicas, como tipo Víctor Sueiro y todas las experiencias de gente que estuvo muerta y volvió, no estuvo muerta. La muerte clínica, y acá Fernando, mi amigo que es médico, puede confirmar esto, es la muerte cerebral, no es dejar de latir el corazón, no es muerte. Ese momento de paro cardíaco no es muerte, no tiene que ver con las realidades últimas. Bueno, gracias. Esto no tiene que ver con, estaba mirando mal porque estaba mirando para otro lado. Decía que esto no tiene que ver con nuestra experiencia de vida después de la muerte. Estos son fenómenos clínico-médicos, no tiene nada que ver con la fe. ¿Sí? O sea, esto de la luz, el túnel, los familiares, a ver, no es que no somos nadie nosotros para decir que es imposible que la gracia de Dios esté actuando ahí, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cautamente tenemos que clasificar esto como experiencias médicas, que la muerte en sí misma es muerte biológica, la muerte biológica es electroencefalograma plano, eso es la muerte biológica. No es que deje de latir nuestro corazón, eso no es muerte. Eso no es muerte. Por eso también la ablación de órganos pide que tengamos electroencefalograma plano en 48 horas, creo, de diferencia. Ahí recién es la muerte y ahí la iglesia no tiene ninguna objeción porque clínicamente está muerto. Lo otro, el paro cardíaco no es muerte y no tiene que ver con las realidades últimas, ¿sí? Más allá de que no podemos decir que esto solo es del cerebro de los familiares, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pertenece más al terreno de la medicina que el terreno de la teología. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Belén dice, no hablo del túnel previo a la muerte. Claro, no hablo del túnel previo a la muerte. Sí, las experiencias, a ver, días antes empiezan a ver esa luz. Sí, yo diría esto, no lo sé. Si son experiencias previas, ahí ya no podemos decir nada. No sabemos ahí en qué momento está actuando la gracia y cómo está actuando, eso no lo sabemos. Está bien, a ver, ahí Belén, yo no tengo nada que decir porque no es acá una experiencia de... Yo lo que estaba hablando es, a ver, se vendieron muchos bestsellers, especialmente en los años 70 y 80, donde había reportes de gente que había vuelto de la muerte. Estos reportes eran de gente que había sufrido paro cardíaco. Lo que yo estaba aclarando es que el paro cardíaco no es la muerte y no es una realidad última.
Ahora, si hay gente que tuvo esa experiencia anticipada del cielo de alguna manera, yo no tengo nada que decir. Son cuestiones que la gracia puede actuar y puede revelar y puede manifestar a la gente que está por partir. Eso, yo no me pronuncio porque no soy quien para pronunciarme de las maneras misteriosas que puede actuar la gracia. Lo que sí quería aclarar es que todos esos libros y esos reportes donde se decía que esta gente había vuelto a la muerte, no es así. Que médicamente la muerte es que deje de funcionar el cerebro, que deje de tener actividad eléctrica el cerebro. De eso se trata la muerte. No sé si con eso aclaré. Bien. Bueno, muchas gracias todo esto. Pero bueno, Fer, a propósito del tema del juicio, me viene a la memoria el tema del terrorista que asesina a un montón de gente creyendo de buena fe que está haciendo el bien matando a infieles y resulta justificado delante de Dios. O la tribu de caníbales que matan en la comunidad del misionero, sí. Es un tema del cual vamos a hablar en su momento cuando hablemos de la salvación, del infierno, sí, es un tema que hay que meditarlo muy detenidamente y es un tema que a veces contradice nuestro propio sentido común y nuestra propia justicia humana. No voy a referirme ahora en eso, pero bienvenido esto porque revuelve el avispero. Digamos que voy a dejar ese tema cuando hablemos del juicio, posiblemente toquemos esto en el tema del juicio, en el juicio final seguramente vamos a tratar este tema y el tema del infierno también va a aparecer, sí. Pero está muy bueno que adelanten todas estas cuestiones porque cuanto más avispas volando hay, mejor. Moni pregunta, sí, la pregunta de Fer tiene que ver con la recta conciencia. Moni, la pregunta de Fer tiene todo que ver con la recta conciencia. Sí. Y con la gracia de Dios y con el hecho de la universal redención de Cristo. Pero simplemente dejo enunciados los términos, después vamos a hablar sobre eso. Pero sí, Moni, sin duda. Y no le estoy dando la razón porque sea mi señora. Pero sí, Moni, es así. Tiene que ver con eso, sin duda. Sí, sin lugar a duda alguna. Así que bueno, no sé si hay alguna, si me permiten, voy a ver si hay alguna pregunta por YouTube, si es que me puedo meter, sí, me metí y no estoy viendo, a ver, en vivo, no estoy viendo ninguna pregunta, espero que, a ver, discúlpenme porque tengo que hacer un poco las cosas a mano, no veo nadie que esté participando con preguntas en YouTube. Si es así, claro, no sé cómo me podrían hacerlo saber porque están en YouTube. Los invito a aquellos que no los esté viendo por YouTube, en todo caso a conectarse por Facebook, pero yo no estoy viendo que haya preguntas por YouTube. Perdón. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo entonces es presentando estos temas. Y bueno, ahí está el tema fundamental, después de estas imágenes del purgatorio, el tema del infierno, ¿no? ¿Qué tema no, digamos, es el tema tal vez que despertó mayor cantidad de rechazos, de preguntas, de perplejidades? ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? El tema del infierno. Hoy lo vamos simplemente a presentar, ¿no? Y presentar con todas las aristas de parodia, de caricatura que me propuse, ¿no? Es decir, el infierno como lugar de venganza, de castigo externo, de un Dios vengativo que hace sufrir a los condenados por los delitos cometidos. Es decir, aquellos que no cumplieron los mandamientos divinos, aquellos que no siguieron las prescripciones de la Iglesia, deben afrontar la sanción correspondiente, ¿no? Y es una sanción que es infinita.
si se violó un mandamiento y detrás está la infinita justicia de Dios, es, digamos, de alguna manera proporcional que sea infinito el castigo. De vuelta, no estoy en este momento reflexionando sobre el tema del infierno desde el punto de vista evangélico. Estoy provocando, estoy abriendo puertas y preguntas. Después vamos a referirnos a esto concretamente. Pero sigo provocando y sigo desafiando con esto, ¿no? Es decir, al final de la vida descendemos a un lugar subterráneo. Es así la imagen que algunos de nosotros nos han metido, ¿no? Un lugar subterráneo, un lugar de castigo, sí, pero donde el demonio, bueno, la imagen más infantil de todas, ¿no? La imagen más infantil y que pasó así a las caricaturas, ¿no? El demonio, el caldero, el fuego, el tridente, y ese castigo eterno. ¿Cuánto de esto hay que superar? ¿Cuánto de esto es simplemente una visión infantil o deformada? ¿Cuánto de esto tiene que ver con el Evangelio? ¿Cómo pensar un Dios misericordioso que nos ama y un castigo que es eterno? ¿Cómo pensar esto? De vuelta. Estoy preguntando, estoy provocando, estoy instalando cuestiones que seguramente todos ustedes habrán preguntado y que en este momento lo que estoy haciendo es, como digo, presentando para después tratar de reflexionar juntos en sucesivos desayunos qué es lo que el Evangelio, qué es lo que la Iglesia nos propone detrás de estas visiones, ¿sí? Entonces, por un lado, esa imagen terrible del infierno, donde cómo puede ser que un Dios misericordioso no solamente permita, sea el actor directo de estos castigos, ¿no? Es decir, un Dios que directamente nos produce ese daño, ese dolor, un Dios misericordioso. Para pasar al otro extremo, el extremo del cielo. El cielo y esas preguntas que, por ejemplo, se hacía Marx. ¿Qué decía Marx en el fondo? ¿Se acuerdan? Karl Marx, un filósofo, uno de los pilares fundadores del comunismo, ¿no? No es el único, pero lo que quería citar ahora de Marx es que justamente su frase célebre, que es de Marx, que es original de Marx, que es que la religión es el opio de los pueblos. ¿En qué sentido lo decía? En este mismo sentido que estamos presentando el cielo. Si el cielo es un espejismo, si el cielo es una especie de lugar ideal que soñamos para bancarnos y resignarnos ante el sufrimiento cotidiano. Marx hablaba más en términos de lucha de clases y hablaba que el cielo es como un suspiro de la criatura agobiada por los patrones y que preferían imaginarse un cielo donde iban a ser definitivamente felices y bancarse esa injusticia. Entonces, obviamente, la clase dirigente, los dueños, alientan estas estructuras porque hacen que el pueblo permanezca anestesiado. Por eso el opio. El opio es algo que se usaba antiguamente, estamos hablando en el siglo XIX, como una especie de anestésico. Entonces, el pueblo permanece anestesiado y no se revela. De modo que habría que pensar el cielo como una especie de espejismo que imaginamos para huir de este mundo, para imaginarnos que nos espera un final feliz y que esto es un valle de lágrimas y nada más que eso. Pero resignarnos a este valle de lágrimas porque finalmente vamos a ser felices. Esto es, en el fondo, la acusación de Marx y comparto la duda con ustedes, ¿no? Este es otro de los temas que se abre. Entonces, vamos a ver, porque yo cuando deslizo
ahí aparecen más preguntas. Sí, sin duda, acá está Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. El tema de la vuelta de la muerte tiene olor a comercio y venta de libros. Sí, justamente, sí, Gerardo. Por eso fue tengo que mirar para ahí, perdón. Eso fue un tema que en su momento fue bestseller. Hubo muchos libros sobre eso. Bueno, el mismo Víctor Sueiro, que en paz descanse, se hizo célebre escribiendo libros sobre el tema. Pero como digo, no estaban hablando de experiencias de después de la muerte, estaban hablando de experiencias físicas que las personas que están en paro cardíaco experimentan, no la muerte. Sí, Gerardo, es así. Fer, ¿cómo aprendió León Ferrari toda su bonita concepción de las realidades últimas? Sin duda, seguramente habrá tomado de formaciones que ha escuchado, o que le han enseñado a él cuando era chico. No conozco su historia, conozco solamente su rebeldía adolescente, ya siendo grande, creo que ya falleció, pero era un adolescente inmaduro y rebelde y por eso hacía lo que hacía. Pero sin duda, respondiendo a ciertas caricaturas que alguien le metió en la cabeza. Y en parte seguramente la enseñanza de la fe tuvo algo que ver, sin lugar a dudas, pero eran caricaturas. La imagen de Belén dice, la imagen del infierno es con calor y fuego, pero no dicen las escrituras que es un lugar frío y oscuro. Bueno, según. Hay lugares, por ejemplo, el Sheol se lo describe como un lugar frío y oscuro. Son todos metáforas, pero después vamos a ver hasta qué punto son metáforas, porque qué pasa con nuestro propio cuerpo. Pero fíjate que tanto el ardor de las llamas como el frío, la oscuridad, son todas imágenes no placenteras, imágenes de sufrimiento, ¿no? O sea que están apuntando a una misma dirección. El Sheol, las primeras versiones del Sheol era así un lugar frío y oscuro. En cambio, la Gehenna, que también está en el Antiguo Testamento, es un lugar de fuego. Así que ya mismo en el Antiguo Testamento está este contraste de esos dos lugares. Moni dice, Fer justo me estaba, le está diciendo a Fernando, que justo me estaba acordando en la exhibición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta y todo el revuelo que armó la interpretación del infierno. Sí. Justamente esas imágenes que sí, seguramente las vio de alguna catequesis, pero que él no pudo madurar, que él como rebelde inmaduro reprodujo de una manera absolutamente desconsiderada, ¿no? Podemos decir. Los mochileros de Maús, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Siempre los veo en los desayunos de Jorge, ¿qué tal? Muy bienvenidos. No sé si es la primera vez que se asoman acá, pero sean muy bienvenidos. Buen día. No quería comentar, pero quiero decirle a Gerardo que si no estuviese cerca de la muerte o la muerte física, no te visito. No podemos decir que a vuelta de la muerte tiene olor a comercio. Perdón por mi respuesta, pero tengo experiencia propia sobre la muerte. A ver, vamos a ver. Yo no sé si te conectaste recién. No recuerdo tu nombre, discúlpame, siempre los menciona Fer, soy un desastre en esto, discúlpame. Pero lo que yo estaba diciendo y que Gerardo compartía, en realidad yo lo dije primero, que es lo siguiente. Lo del comercio es que yo lo que decía es que todos esos libros que se vendieron en los años 70 y 80 relataban gente que tuvo paros cardíacos y que en esos paros cardíacos experimentaba ciertas cosas. Esas cosas que experimentaba
no son realidades últimas. No es la muerte, porque la muerte, hablando en términos médicos, es la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, yo antes que Gerardo, tal vez vos no estabas conectado, por eso lo aclaro yo, y yo fui el que dijo esto, no son experiencias de vida después de la muerte. La muerte verdadera es la muerte biológica, que es el dejar el cerebro de emitir eh, ondas eléctricas. Por eso lo que estábamos charlando es que todos estos libros son un comercio en el sentido que hablaban de muerte. Yo no sé cuál habrá sido tu experiencia, ¿no? Lo respeto mucho, no conozco tu experiencia, pero lo que estaba yo diciendo es que todos estos libros eran como bestsellers porque hablaban con el rótulo vida después de la muerte, cuando en realidad no es muerte de lo que se trataba, sino de experiencias cercanas a la muerte, pero no muerte en sí misma. Es decir, la muerte, la misma iglesia lo admite, para que alguien pueda hacer, donar sus órganos, para que se pueda hacer ablación de órganos, lo que tiene que haber es falta de actividad eléctrica en el cerebro. Esa es la muerte médica, biológica, y esa es la muerte que también asume la iglesia como muerte al aprobar y promover incluso el trasplante de órganos. Lo otro es una experiencia cercana. El que el corazón deje de latir no es muerte. Y a eso nos estábamos refiriendo y por eso la intervención de Gerardo. No sé bien cuál habrá sido tu experiencia, pero a eso se refería, permitíme ser abogado de él, a eso se refería con olor a comercio, con esos bestsellers que con el rótulo muerte quisieron vender y en realidad se estaba refiriendo a otra. ¿Sí? Espero que te haya quedado aclarada esta pequeña controversia. Y Fer dice, con respecto a la muerte, es exacto lo que decís respecto de la muerte. Dos electrones planos separados por 48 horas, justamente lo que estaba diciendo, y ausencia de todo reflejo troncular, ¿está bien? Fer es médico, así que esta es la opinión autorizada, digamos, la voz autorizada de alguien, ¿sí? El paro no es muerte, está bien, Fer, gracias por asistirnos en esto, sí, es lo que estaba tratando de aclarar. Bueno, están las campanadas, simplemente voy a terminar de presentar brevemente los puntos y la seguimos la próxima, porque gracias a Dios no vinieron muchas preguntas y les agradezco mucho. Me quedé preocupado un poco por mis amigos los mochileros, espero que esto se haya entendido, que no haya acá detrás ninguna controversia, porque esto es lo que quiso decir Gerardo. Bueno, respecto del resto, vamos a ver también, bueno, el cielo como una especie de, son caricaturas, después vamos a retomar, simplemente quiero cerrar esta presentación. Otra versión del cielo como una especie de eterno aburrimiento, ¿no? Una especie de, por no decir otra palabra grosera, y que consiste en una especie de contemplación ajena, lejana, de Dios sin ningún tipo de intervención más que ser una especie de angelito tocando el arpa en las nubes, otra visión caricaturesca, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de que todo va a ser, o sea, el final, cuando Dios vuelva, cuando Jesús vuelva en gloria, va a ser una especie de gran batalla donde vamos a tener que sumarnos a las huestes del bien para que triunfen. Y bueno, y si finalmente nuestro destino eterno, y con esto cierro, prometo con esto cierro, si nuestro destino eterno es ser alma flotando en el cielo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que, bueno, es cierto, nos morimos, vamos al cielo y quedamos ahí, o sea, somos almas en el cielo ante Dios, pero ese es nuestro destino definitivo? Es decir, ser almas eternamente flotando en el cielo. ¿Por qué rezamos todos los domingos, creo, en la resurrección de la carne?
preguntas que dejó planteadas. Quiero en esto volver a Gerardo. Gerardo dice, de la tradición y cultura agrícola judía proviene la imagen del cordero, tiene que ver con el animal que no se arranca, que no arranca de raíz el pasto. La planta vuelve a crecer. Ajá. La cabra, en cambio, arranca el pasto de raíz y no vuelve a crecer. De ahí que el demonio se lo asimilaba a ese animal. Qué interesante, no lo sabía. Muchas gracias, Gerardo. Son imágenes que buscan explicar al hombre una realidad sobrenatural, por supuesto. Coca dice, gracias Claudio, muy interesante este tema, muchas cosas no están claras y hoy hay mucha fantasía acerca de este tema, seguro. Belén dice, interesantísimo, gracias. Moni dice, gracias Claudio, un tema muy interesante. Gracias Pepe por transmitir, sí, muchas gracias Pepe. Sintiéndote mal, sí, tuvo una pequeña reacción adversa a la vacuna, pero se está recuperando en la casa, así que muchas gracias. Y gracias a ustedes por ayudarme a presentar este tema. Después seguimos la vez que viene, no hay ningún problema. Lo más importante de todo es que ustedes hayan participado. Así que me despido.